Ya estamos empezando la primera semana de febrero. Espero que siempre podamos estar con la gracia ante Dios. La semana pasada tuvimos la votación acerca del pastor. El resultado está en la ficha del día de hoy. Espero que puedan verlo. Espero de que cada persona pueda saber cuál es la voluntad de Dios. No pensar en nuestra voluntad, sino que siempre pensar primero en su voluntad. ¿Cuál es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Espero que cada uno de nosotros podamos orar hacia Dios. También espero que nuestros ancianos puedan orar y hacer una buena decisión. Obviamente yo sé que muchas personas están viendo qué es lo que yo voy qué es lo que yo voy a predicar el día de hoy. Le comento que los pastores tienen que preparar la palabra mucho más anteriormente. Por eso yo ya dejé preparado toda la palabra el día de hoy, el año pasado. Entonces, yo preparé este momento, esta predicación, siempre orando hacia Dios. Aquellos que dieron la votación, aquellos que votaron sí y no en las votaciones, yo sé que cada uno tuvieron la palabra de Dios en sus corazones. También espero que cada uno pueda tener esa respuesta de Dios en sus corazones y vivir conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros decimos la ley de Dios, lo sentimos como unas reglas pesadas que nos atan o como un penal que se castiga cuando no cumplimos. El filósofo del lenguaje dice, Wittgenstein dijo, nos ofrece una reflexión muy importante. ¿Para qué sirve la gramática? La gramática no está diciendo que eso es lo que importa, sino que a través de esa gramática Dios quiere hablar con nosotros. ¿Será que la policía me va a llevar preso si yo no digo las cosas gramaticales? No, sino que la razón de que nosotros tenemos que cumplir la gramática es para cumplir las leyes y no hacer un gran delito para no irse preso. La razón que nosotros tenemos que saber la ley de Dios es para estar siempre con Él y siempre cumplir lo que Dios espera. Obviamente es muy difícil cumplir todas las leyes como en la gramática de Dios. También varios esposos se pelean mucho porque sienten que en cada uno no se entiende. Eso pasa lo mismo con la palabra de Dios. Si cada uno tiene su propio idioma y hablan en diferentes idiomas, obviamente no se van a poder entender. Por eso nosotros hemos preparado un seminario para las parejas, para los futuros esposos. Siempre tenemos que entender gramáticamente cuál es la palabra y el lenguaje de Dios para poder entendernos. También nos está diciendo que la ley no es solamente un instrumento de juicio, sino que es una guía de amor que señala cuál es el camino correcto. Nosotros decimos ley, que significa Torah, y esto significa yara, que significa apuntar o mostrar el camino.
sino que está diciendo que la ley no es solamente para hacer un juicio, sino que es para guiarnos nuestro camino. Si nosotros vamos a un nuevo país o a un nuevo lugar, no sabemos cómo caminar o cómo manejar porque todo es nuevo para nosotros. Pero en esos países siempre tienen unos mapas o siempre tienen algo pegado donde indica cuál es el verdadero camino para poder ir. Eso pasa con el reino de Dios también. Nosotros estamos recibiendo la guía de Dios para poder caminar junto con Él y para ir en su reino. Nosotros a veces decimos, pero yo ya sé mucho acerca de la palabra de Dios, pero no es acerca de cuánto sabemos nosotros. El pastor Bonhoeffer dijo, la voluntad de Dios no es un código inmóvil, sino una persona viva. No es una ley que está ahí para castigarnos si no cumplimos una cosa, sino que está ahí para poder guiarnos cuando nosotros nos estemos desviando. No importa qué tanta inteligencia nosotros tengamos. Nosotros tenemos que tener una comunicación de Dios, siempre caminar con Dios. Tener una vida con la comunión, con una relación con Dios. La palabra de hoy nos está diciendo de que esta ley no es solamente la inteligencia, sino que es algo que nosotros tenemos que escribirlo en nuestro corazón. Saber cuál es la verdadera palabra y cuál es la verdadera voluntad de Dios. Siempre tenemos que caminar en el mismo camino que estamos caminando con Dios. Si nosotros estamos manejando y viene otro carro, nosotros obviamente apachamos el pedal para parar, el freno. Eso es porque nuestro instinto nos hace saber que eso viene un peligro. También como en la palabra de hoy nosotros queremos ver acerca de los 3 mandamientos necesarios en nuestra vida para poder caminar con Dios. Primero es el amor y la verdad escritos en la tabla de tu corazón. Está diciendo el amor. Que ese amor lo tenemos que escribir en la tabla de nuestro corazón. También está diciendo que tenemos que escribir la verdad en nuestro corazón. La verdad es que Dios siempre está con nosotros y Él siempre nos perdona. Siempre tenemos que escribir el amor y la verdad en la tabla de nuestro corazón. Y esa es la vida como vive un cristiano. Aprender cuál es el verdadero amor y la verdad de Dios. Siempre tenerlo en lo más profundo de nuestro corazón. Aquellos que en serio creen en la palabra de Dios y creen en la verdad y el amor, no van a moverse cuando venga una tentación. Nosotros estamos en un barco y un capitán está manejando el barco. Nosotros tenemos confianza y fe de que el capitán va a manejar bien el barco, pero si viene una tormenta empezamos a dudar de su capacidad. Pero nosotros tenemos que creer y confiar en Dios aunque vengan las tormentas. En la neurociencia moderna existe el concepto de la neuroplasticidad. Las neuronas del cerebro se conectan entre sí según el uso frecuente.
Y eso forma un camino. 우리가 사용하고 우리에게 필요한 것들이 자꾸 연결이 되면 어떻게 되겠습니까? 그 뇌 안에도 길이 생긴다는 거예요. Si nosotros empezamos a conectar las neuronas en nuestro corazón, ellos empiezan a formar un camino. 처음에는 힘들지만 자꾸 사용하면 그때 사용했던 En esas neuronas, al principio sienten mucho dolor 그 행동과 그 일들을 하는데 o cansancio, pero cada vez que nosotros usamos las neuronas, ellos empiezan a formar un camino porque se activan y se conectan entre sí. 어렵습니다. Cuando ustedes intentan vivir conforme a la palabra y la voluntad de Dios, al principio todo es muy difícil. Vamos a empezar a quejarnos en vez de perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros no sentimos que eso es nuestro camino. No hemos formado el camino para seguir adelante. Es como abrir un camino en la selva, porque todas las cosas están, todos los árboles están encima y no sabemos en dónde empezar a crear el camino. Pero si nosotros estamos conectados hacia Dios, nosotros podemos ver y nos va a dar la sabiduría de poder empezar a poner un camino en esa selva. Por eso nosotros tenemos que abrir una autopista espiritual. Por eso en la palabra de hoy está diciendo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el amor y la verdad de Él, para que en cada momento de nuestra vida se pueda mostrar esa característica de Dios, que nuestro corazón y nuestro cuerpo lo sepa primero. Siempre saber de su palabra, siempre escuchar de su palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces le bendigo el nombre de Dios para que ustedes puedan tener el amor y la verdad en su corazón. El segundo mandamiento es que tenemos que confiar en el Señor de todo corazón. Está diciendo, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confiar significa apoyarse con todo el peso del cuerpo. Es como dejar caer completamente sobre una cama o un sofá. 여기서 말하는 것은 명철을 의지하지 말라라는 것입니다. 우리가 자연스럽게 명철을 의지할 때가 있죠. 우리의 경험. Sin embargo, el día de hoy nos están diciendo que no tenemos que confiar en nuestra propia inteligencia. Obviamente la inteligencia es la capacidad humana para juzgar las cosas. Y obviamente esta inteligencia nos lo dio Dios. Pero esta inteligencia del ser humano no te tiene que convertir en la autoridad final. Nosotros tenemos que dárselo a Dios para que Él pueda decidir cuál es lo correcto y no. En las casas antiguas, las puertas se abren y se cierran con llave. A través del ojo de la cerradura se podía mirar un poco hacia el interior de la habitación. Pero si nosotros abrimos la puerta y entramos a la habitación, miramos que la habitación es completamente grande. Nuestra inteligencia es ver la habitación a través de la cerradura. Pero si la miramos con los ojos de Dios, es abrir la puerta y mirar verdaderamente cómo se parece esa habitación. Hoy en día la calidad de las cámaras ha mejorado mucho. Y a veces nosotros podemos ver los videos de muy buena calidad. A veces hay drones también que nos hacen ver cosas más allá. Pero nosotros tenemos que saber y siempre tenemos que recordar de que Dios nos hace ver las cosas más grandes si solamente confiamos en Él. No importa si un humano es muy inteligente, nadie puede sobrepasar a Dios. Queridos hermanos,
자수를 비유해서 우리의 눈과 하나님의 Corrie 눈을 ten Boom 비교해서 comparó la vida con el 요즘은 reverso de un 오버로크라고 bordado. 하죠. 오버로크. 요즘은 기계가 많이 좋아져서 이 자수 앞면에 있는 브랜드 그 뒤에 있는 면이 예전처럼 이렇게 실밥이 지저분하진 않지만 El bordado el día de 예전에는 hoy se 되게 puso, 실밥이 como 많아서 la 안에 tecnología ya 이 va cambiando 앞모양이 más, 무엇인지 잘 분간이 안 될 때가 있습니다. el bordado 그러니까 se 우리의 pone 생각이라면 más 실밥이 엉켜 claro 있어서 y 앞면에 tiene una 무엇이 figura 새겨졌는지 잘 más 모르고 correcta, 혼란스러워하고 어려워할 때가 있다. más 그러나 perfecta que 하나님은 en los bordados 여전히 엉켜 anteriores. 있는 그 실밥을 통해서 하나님의 주실 그 멸류관과 왕관들을 만들어가고 있다는 것이죠. 하나님이 새기고 Pero si 있는 nos damos 것을 en cuenta al 볼 final, 수 un 있는 bordado 믿음을 es todos los hilos 갖고 que se 살아야 enredan 된다라고 entre ellos. 말씀하고 있습니다. 엉켜 있는 실들을 사용하여 Pero 아름다운 Dios siempre está 왕관들을 mirando 만들어갈 más 수 allá de de 된다. esos hilos que están enredados. Obviamente, 이 하나님을 nosotros 의지하는 것 podemos tener 여러분들이 muchos 해야 hilos 되느냐? en nuestra vida, que 그것은 todo está enredado, pero 범사의 Dios 하나님을 siempre 인정해야 nos va a 된다라는 거예요. guiar y va 인정한다. a 하나님을 알다라는 quitar 것은 todos esos 알다. nudos que están en esos hilos. 하나님과의 친밀한 교제, 하나님과의 사귐을 말합니다. Nosotros tenemos que 하나님을 reconocer a 모든 Dios, 순간 siempre 여러분과 tener una relación con Él, una 여러분이 comunión con Él, 하나님과 사귀는 una 인생의 파트너로 relación más cercana a Él. 삼기를 원하십니다. Ustedes deben invitar a 사회라는 Dios 것이죠. a ser su 가정에서나 compañero de vida en 직장에서나 cada momento, 교회에서나 en la 여러분이 familia, 돈을 쓸 en el 때도 일을 할 trabajo, 때도 cuando ustedes usan 때로는 dinero 우리의 유혹에 también. 있어서 다수의 엉켜 있는 뒷면을 보라는 유혹이 올 때도 열쇠 구멍으로 Aunque ustedes 있는 tengan 그 esas 방언을 varias 잡으셔서 tentaciones 그것이 en el mundo y 전부인 ustedes 것으로 creen y 보호해야 할 confían 때도 de que solamente ver 하나님을 la 의지하고 habitación a través 하나님의 de la 눈으로 cerradura, eso es 하나님의 뜻 todo. 가운데 Aunque 하나님과 ustedes sí tengan 인도하심을 su propia 보기 위하여 inteligencia, ustedes siempre 하나님을 인정하고 하나님께 내어드리고 tienen que 그 recordar de que 결정권을 Dios está 하나님께 드릴 수 encima 있는 de ustedes. 믿음의 자녀가 된다라는 것이죠. 그것이 지혜다라는 것입니다. 그렇게 되면 Y 6절에 saber de que 말씀하기를 nosotros no podemos hacer nada con 그리하면 nuestra 내 propia 길을 inteligencia, sino que solamente 인도하신다라고 Dios va a 그 cambiar 길을 nuestra vida. 인도하신다라는 Si solamente nosotros le 인도하신다라는 damos 것은 단순히 nuestra vida 가르친다라는 completa y 것이 creemos y 아닙니다. confesamos frente a 그것을 Él, Él 넘어서 nos va a dar las 길을 riquezas y la disciplina del 알려주신다라는 Señor. 것이죠. 장애물들을 치우고 목적지까지 가는 가장 확실한 길을 Él va a quitar 만들어 todos esos 주시고 obstáculos que 메이크한다라는 것입니다. están en nuestra 네가 저리 vida 가라라는 것이 아니라 하나님께서 y 그 nos va a 인도하는 guiar 길을 nuestro camino. No nos 만들어 está diciendo, 주신다라는 것이죠. vete, sino que Él está diciendo que nos va a guiar. 요즘 미국이 그린란드에 관심이 많다라는 뉴스가 있습니다. 그것은 북극 항로가 Hay unas noticias 중요해졌기 때문이다라는 분석을 하고 de que en 있는데 Estados 그래서 Unidos 대한민국도 tienen 그 항로를 북극 항로를 mucho interés 개척하려고 앞다퉈 노력하고 en 있습니다. Greenland. 북극 항로를 개척하려면 쇄빙선이 필요하다고 합니다. 더 강력한 엔진과 특수 제작 Quieren crear varios caminos y varias cosas en ese lugar. 깨부수고 전진하고 그 따르는 그 Para 배들이 poder hacerlo, 그 길을 tienen que 따라서 traer varias 가게 máquinas 된다라는 것입니다. para poder 오늘 romper el hielo. 하나님을 범사에 인정하며 내 길을 지도하신다라는 말씀은 하나님께서 여러분들에게 필요 없는 것들은 제거하여 버리고 Pero en la palabra de hoy Dios está diciendo que nosotros no tenemos 하나님을 범사에 인정하면 que traer todas esas máquinas para crear nuestro propio camino, sino que Dios está diciendo, yo te voy a dar el camino, yo te voy a crear el camino. Todos esos obstáculos Dios nos está quitando de nuestra vida. 그 약속들을 Tenemos que creer y confesar en esa promesa. 범사에 인정하며 나아가는 여러분과 또 그 Y Dios 하나님을 espera 의지하는 que nosotros 여러분들과 siempre 돼야 될 줄 estemos 믿습니다. en relación y comunión con Él y 오늘 salir 말씀을 adelante. 보면 9절, 10절과 11절, 12절 말씀은 대주를 이루고 있습니다. 9절, 10절은 부요함에 대해서 이야기하고 네가 부요함 속에서 En la palabra 9 y Dios hablan de la prosperidad. Los versículos 11 y 12 tratan sobre la dificultad y la disciplina. El verdadero sabio confía en Dios en ambas situaciones. Cuando todo va bien, el sabio recuerda a Dios con su corazón y le da las gracias. Cuando llega la aflicción, se considera hijo de Dios y recibe la disciplina con la sabiduría de Dios. Creer y confiar en Él es saber que nosotros somos su hijo y tenemos que darle todo a Dios. Obviamente, el día de hoy pensamos que tenemos un buen trabajo, nos va bien en nuestro negocio y sentimos que todo esto va a ser
para 무엇이고 siempre. 인정하는 것이 지혜다라는 것입니다. 반대로 고난과 징계를 받을 때 우리는 Pero en 자녀여 ese momento tenemos que 하나님께서 confesar y saber 아버지의 de que toda 마음으로 esa gracia 나를 viene de Dios. 구원하신다라고 Cuando 하나님의 vienen 사랑을 en 의심하지 los 않는 tiempos más 것이 difíciles, 되어야 no 합니다. tenemos que estarnos quejando de 우리가 Dios, 청지기의 sino 마음은 que 무엇입니까? solamente darle todo nuestro 어제 corazón, 우리가 decirle, 월사 Dios, por 기도회를 favor, llévate 드렸는데요. todos esos 참 obstáculos. 열매를 Dios, por favor, 준다라는 ayuda en mi 것이 vida. 한 달을 시작하면서 첫날을 주님께 드린다라는 것은 두 가지 의미가 Empezar 있습니다. el mes, 가장 좋은 darle la 것을 primera 드린다라는 semana a Dios, 의미도 있지만 이 모든 es 전부를 darle lo 주님께 mejor que nosotros 드린다라는 의미도 tenemos 있습니다. hacia Él. Darle 농부가 todo lo que 추수하고 nosotros 드리는 tenemos hacia 하나님 Él. 이 첫 단을 드립니다. Porque ahí 좋은 es 것을 cuando 드렸으니 las personas que 나머지는 cosechan 내 것입니다. reciben las buenas 말하는 것이 cosas 아니라 y le 내 dan las 주는 것을 buenas 주님께 cosas a Dios. 드린다라는 거 말하는 것이 Darle esa 청지기의 primera 마음이다라는 cosecha a 것입니다. Dios es confesar, 청지기는 Dios, 물을 te estoy dando todo de 가두는 mí, te estoy dando todo 저수지를 mi 하지 않습니다. corazón. 수도관이 되어서 그것을 흘려보내는 일들을 해 나가는 것이죠. 그렇다면 자녀의 마음 또한 무엇입니까? 오늘 12절의 말씀에 보면 대저 Si miramos 여호와께서 en 그 en el 사랑하시는 자를 versículo 징계하시기에 12 la 마치 palabra de hoy 아비가 dice, 그 porque el Señor 기뻐하는 아들을 disciplina a los que ama como corrige un 징계함같이 padre a su 하시느니라라고 hijo 말하고 있습니다. querido. 기뻐하는 아들을 징계함 같이라고 말합니다. 히브리서 12장 8절에 Como un padre corrige 징계는 관심의 증거다. a su hijo querido. 아버지됨을 증거한다라는 것인데요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사상자요 친아들이 아니니라라는 것입니다. Si ustedes no reciben disciplina de la cual todos 우리가 han sido 아들이 공부 안 한다고 해초리를 partícipes, 들지 entonces 않습니다. son ilegítimos y no hijos. 온전하게 빚어지기 위하여 우리 자녀를 사랑할 때 그것을 Si nosotros tenemos el corazón de amar a nuestros hijos, tenemos que saber cómo ponerle la disciplina. Obviamente hay dolores a través de esa disciplina. Pero antes de que ese árbol que no tiene frutos lo quiten y lo quemen, tenemos que pensar cuál es la disciplina y los principios de Dios. 헨리 나우엔 영성가이며 신부님께서 믿음이란 무엇인가라고 Henry Nouwen comparó la fe con un trapecista de circo. 나그네를 해서 이렇게 날아가는 사람 있지 않습니까? 그것을 플라이어라고 말하는데 이 사람을 잡는 El secreto 지점에서 del que vuela, del flyer, no es intentar agarrar el catcher. 떨어지지 않고 Cuando extienden las manos en el aire y esperan en silencio, el catcher llega 이 사람을 잡지 en el 않는다고 momento preciso y lo atrapa. 캐쳐 잡는 사람만 그 Solamente está creyendo y confiando en el catcher que va a venir 서로 y 잡으려고 le va a agarrar la mano. 오히려 Si cada uno intenta agarrarse, ahí es donde una persona tiene el peligro de poder caerse. Nosotros también tenemos que darle todo este corazón y esta fe a Dios. Saber de que Dios en algún momento nos va a venir a agarrar nuestra mano. Tener fe y solamente esperar. 걱정하고 근심하는 것이 아니라 나를 잡아주실 하나님의 신실하심과 하나님의 놀라운 사랑을 Tener el amor y la verdad 뻗는 것이 y tener nuestra mano hacia Dios. 나를 Porque 받아주실 nosotros tenemos fe en nuestro corazón de que Dios nos va a agarrar la mano. 그것을 마음판에 새겨야 한다라는 것입니다. Ese es el amor y la verdad de Dios que Él espera que lo tengamos en nuestro corazón. La ley de Dios no es la prisión que oprime, sino es la gramática, el amor que nos invita a tener una comunión más profunda con Él. Dejen su comprensión limitada y confíen en Dios, que Él ve todo. Hoy cuando regresen a casa, preparen una silla vacía. Es el lugar en donde Dios puede venir en cada momento de sus vidas y sentarse con ustedes, sentarse en esa mesa con ustedes. Ahí conversen con Dios y confíen en Él. Aprendan de su ley, de su palabra y sigan el camino que Dios está construyendo para ustedes. Dios mismo hará ese camino, los guiará a ustedes. Espero que en este momento cada uno pueda buscar su camino hacia Dios,
darle ese espacio a Dios para que Dios pueda permanecer en el corazón de cada uno. Les bendigo en nombre de Dios. Vamos a orar. 하나님의 법이 우리 하나님 나라의 삶을 살아가는 Padre, creemos que tu ley no es una ley en la que oprime, sino la gramática del amor que nos está invitando a caminar en la comunión contigo. Ayúdanos a dejar nuestra comprensión limitada y nuestra inteligencia. Solamente queremos confiar en ti en todo momento, Dios. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén.